Para comenzar la clase del día de hoy y revisando un poco parte de este cuestionario, parte de estas preguntas, me interesa saber si alguien tiene dudas, que es prácticamente lo que hemos realizado. Un cuestionario sencillo, ¿no? Preguntas fáciles, donde primero me interesa que ustedes puntualicen los elementos democráticos de las perspectivas que se han venido presentando, que se han venido dando, de lo que hemos nosotros revisado a lo largo de este curso. Vamos a revisar algo de estas propuestas. Aquí están propuestas, los links son propuestas de candidatos que nos permiten a nosotros ir puntualizando, porque no se olviden, y espero, yo les pido que participen dentro de este proceso en lo posible, en lo que sea posible. De este proceso electoral que se nos viene dentro de lo que vamos a elegir representantes nacionales. El tema que vamos a revisar hoy y que se relaciona con esta perspectiva. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no quede claro del propio cuestionario, lo vamos a ir resolviendo. En cuanto a los links, ¿les llegó por medio del chat? ¿Fue suficiente o necesitan que les envíe por otro medio? ¿Suficiente, Alondra? ¿Por aquí? ¿Sí? Sí, Luis, gracias. Bien. Entonces, no se olviden, si van teniendo dudas, me avisan. Vamos a revisar. Hemos cerrado la perspectiva de la rendición de cuentas, los sistemas de control, y vamos a ver algo que, como les digo, se relaciona con esta perspectiva. El tema de las limitaciones de la democracia. Estas limitaciones de la democracia es una persistencia de exclusiones sociales, está relacionada estas consideraciones con la exclusión social y justamente la perspectiva de la Constitución de 2008 es ir rompiendo esta barrera que la sociedad va generando para que se excluya de una persona dentro de un grupo. ¿Qué limitaciones puede tener la democracia? ¿Qué límites puede tener la democracia? Si no se olviden, estamos hablando relacionado con exclusión social. ¿Qué entendemos por exclusión social? ¿Qué es esto de exclusión social? ¿Y por qué limitará la democracia? Veamos. ¿Qué me dice señor Lagos? ¿Qué es exclusión social? O sea, ¿Qué se le viene a la mente? Excluido, cuando a alguna persona en un grupo le excluyen. ¿Qué pasa? Dice. A ver, Gabriel. O sea, que no le incluyen, no le hacen como que la agrupa por su cultura o su economía o por algo de... ¿Alguna vez le han excluido de algún grupo, de alguna perspectiva? ¿Alguno de ustedes? ¿O usted, Gabriela? Tal vez. O sea, no. No, nunca jamás. ¿A nadie? O sea, no porque yo he escogido mi grupo, no. Ah, bueno. Bueno, gracias, Gabriela. A ver, tomar en cuenta eso, justamente dentro del proceso electoral. Quien va tomando las decisiones es uno, pero a veces dentro de la sociedad existe este separamiento o que un grupo de personas separan a otras por su condición social, por su condición étnica, por su condición económica. Y eso va limitando la democracia, porque esa persona tal vez no puede opinar de la misma forma. La exclusión
social, exclusión en general, significa una marginación o una separación, como ya lo dijo la compañera, esta marginación de una persona o un grupo de personas que pueden ser por factores, como les digo, económicos, sociales, una persona o grupo de la sociedad, por diferentes factores, por cuestiones sociales, por cuestiones económicas y diferentes consideraciones que podemos nosotros puntualizar. Ahora, ¿cómo esta marginación limita la democracia? ¿Por qué la exclusión limita la democracia? ¿Y cómo podemos nosotros hacer para romper esta perspectiva? Recuerden que la Constitución de 2008 es altamente incluyente y nosotros como estudiantes, profesores, es decir, dentro de este proceso educativo debemos ir comprendiendo que una de las rupturas más importantes de la democracia es esta exclusión, cuando nosotros separamos a alguien dentro del proceso propio de la opinión, no dejamos que alguien más pueda elegir, no pueda opinar, y dentro del proceso electoral en el que estamos, ustedes que están dentro del tiempo de la edad de voto facultativo, deben guiar su conocimiento dentro de las propuestas que los candidatos plantean para que se vaya cada vez más eliminando esta exclusión social. Como les decía, la exclusión social principalmente suele darse por cuestiones económicas, obviamente sociales, es decir, por grupos sociales, culturales, religiosas, étnicas, entre otras. Pero este factor suele ser uno de los factores determinantes. Y este factor a veces impide que sobre todo las personas puedan opinar, también por cuestiones de educación. La gente antes de la Constitución de 2008 y todo el impulso que se dio al voto, acuérdense que en las primeras partes de ciudadanía nosotros revisamos sobre todo el voto de las personas con discapacidad, las personas adultos mayores y demás. Es decir, todos esos elementos que se fue incluyendo en la Constitución. Y dentro de los factores hablaba de la educación, las personas que no han tenido un tipo de educación o que están dentro del analfabetismo o diferentes elementos que podíamos puntualizar aquí, donde principalmente yo le doy un énfasis a la educación dentro de la exclusión social, porque las personas no quieren participar dentro de estos procesos y se ha tenido que generar una serie de campañas importantes para que las personas se incluyan. El voto es fundamental como parte de la democracia representativa. Ustedes recuerden que dentro de la democracia representativa y el proceso de la democracia tanto participativa que queremos, dentro de esta visión de la educación para la ciudadanía, el objetivo es que puedan ustedes involucrarse dentro de esta perspectiva. Dentro de lo que ustedes han podido evidenciar, han podido ir guiando como visión, como perspectiva, y acuérdense que yo les pedí que ustedes revisen un candidato y hemos revisado parte en el trabajo de algunas propuestas que han presentado los candidatos. Por lo tanto, hay que ir rompiendo esta perspectiva. No es solo el voto por el voto, sino romper la exclusión. Esta exclusión social puede darse por factores laborales, educacionales, tecnológicos, de información.
Incluso en sociedades democráticas, la exclusión social es una barrera que impide que todos accedamos por igual a oportunidades. Y sobre todo cuando significa marginación, la exclusión social impide que todos podamos acceder o tengamos oportunidades. Este es el punto principal. Cuando una sociedad está marcada por esta exclusión social, solo ciertos grupos podrán acceder a tener las mismas condiciones dentro de la sociedad. ¿Creen ustedes que hemos roto esta perspectiva? Podemos hablar ya de que la exclusión social se ha generado como una ruptura que ya no es un limitante. ¿Qué creen ustedes? ¿O los candidatos también hablan sobre esto? Asumimos que en el Ecuador ya se ha roto la exclusión social, que ya no tenemos este tipo de limitantes. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien, alguna idea? ¿Podemos decir que en el Ecuador se ha roto? Les dejo la inquietud. Vamos a ir puntualizando a ver si se ha roto esta perspectiva. Y dentro de lo que yo les decía, como vamos a puntualizar los elementos que tienen que ver con la participación de ustedes y la participación en general para las elecciones que se vienen, justamente para poder hablar de la ruptura de las exclusiones, hay que preguntarnos dentro del voto, ¿a quién voy a elegir? La otra parte de la democracia es la de los representantes, que actúan por delegación popular. Ya sabemos que es la democracia representativa. El problema es que quienes eligen se opta por personas propuestas por los movimientos o partidos. La experiencia histórica ha demostrado que en varias ocasiones los candidatos representan solo a grupos determinados. ¿Quién elegir aquí cuando nosotros hablamos de exclusión? De exclusión social, debemos preguntarnos si ese candidato, ese representante, va a poder responder a las necesidades de todo el pueblo y no solo a un grupo privilegiado, un grupo al que pertenece su partido político o solo a una perspectiva. Deben haber visto que ya se está llevando a cabo de una forma mucho más fuerte esto de la campaña, donde ciertos candidatos lo que intentan es llegar al pueblo, es decir, a masa popular, con el objetivo de generar votos. Pero el momento que llegan ya a la propia presidencia o al cargo que se les asigna, ¿qué sucede? Estas personas solo responden a los intereses de su grupo, de su consideración. Los grupos sociales históricamente excluidos difícilmente logran representación en los candidatos. Por lo tanto, hay que intentar romper con la perspectiva de la exclusión social a través del voto. Y debemos elegir a un candidato ampliamente, no tanto reconocido, sino ampliamente involucrado en la perspectiva de responder a los intereses generales de toda la sociedad. Aquellos candidatos que dicen representar los intereses de los pobres, que sus ofertas de campaña ofrecen resolver la situación que motivó la exclusión social. Son pocos los candidatos que realmente hablan sobre estos temas, sobre esta realidad. Dicen algunos candidatos, vamos a ayudar, qué sé yo, a un grupo específico. Pero ¿qué pasa con el resto del pueblo? Y esto, como les digo, me permite introducir lo que vamos a ver a unos dos candidatos dentro de los que están en el trabajo que debíamos realizar el día de ayer y que obviamente
La última parte siempre va a tener este énfasis, pero sigue quedando esta pregunta. ¿Pudimos nosotros romper con la exclusión social? ¿Podemos nosotros decir que la exclusión se ha acabado, se ha terminado? Vamos entonces a ir tratando de responder esta perspectiva. ¿Qué me dice Sebastián? ¿Cree usted que la exclusión social se ha acabado en el Ecuador? No, porque No, sí, dice, por razones. Porque, porque, o sea, sin importar que se evite, o sea, evitar que esto ya no pase, va a haber un pequeño grupo que va a seguir, o sea, excluyendo y no, no se va a acabar. O sea, mi punto de vista. ¿ya? ¿Y qué creen ustedes, por ejemplo, si los candidatos han hablado, han tenido alguna propuesta? ¿De qué grupos sociales por lo general hablan los candidatos a la República? ¿Sobre qué parte de la sociedad es lo que más les interesa? ¿Alguna opinión, David? ¿Alguna idea? ¿Qué cree usted sobre esto de la exclusión social y los candidatos? O sea, los candidatos se enfocan más en la perspectiva de la sociedad alta, ya que les conviene estar ahí y ya que van a ganar más dinero y todo eso. Y la exclusión social no, como dice Sebastián, no se va a acabar porque hay corrupción y hay interés para sus beneficios propios, que siempre van a buscar la manera de beneficiarse ellos antes que el pueblo. Ya, bueno. Keila, una última opinión para revisar los aspectos del video. ¿Qué más piensa usted sobre este ámbito? Yo creo que ellos se enfocan en las propuestas a dar para las elecciones que ven por el pueblo que no tiene buenos recursos, porque creo que el Ecuador abarca más personas que no tienen dinero que más personas que tienen dinero. Y también se enfocan solo en eso, porque no han hablado tampoco ni de educación, ni mucho acerca de las personas que tienen buenos recursos. Bien, gracias. Algo que sí, y sobre lo que dice Keila, justamente, parece que nos queda una deuda sobre educación. No veo yo tampoco ningún tipo de propuesta sobre educación. ¿Qué vamos a hacer sobre el problema grave que hemos tenido en educación a raíz del virus y a raíz del inconveniente que es y que presenta el trabajar de esta manera? El que realmente será que los jóvenes están participando dentro de los procesos. ¿Será que realmente estamos aprendiendo lo que deberíamos como bases, como argumentos? No se ve mucho esta perspectiva dentro de las propuestas que han presentado los candidatos. Vamos entonces a ser críticos frente a esta perspectiva y a exigir, porque justamente eso es parte del proceso democrático. Si queremos romper la exclusión, también hay que exigir a los candidatos que hablen sobre estos temas. Bien, vamos entonces a revisar algo sobre los candidatos y continuamos un poco debatiendo esta perspectiva. ¿Qué está diciendo el candidato que ustedes pueden observar? ¿Qué dice el candidato que observaron? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cómo ¿Alguien? mejorar la economía? ¿Cómo mejorar la economía? ¿Y cómo quiere mejorar la economía? Dijo que Lenín Moreno no había cobrado a las empresas grandes, entonces dice que él sí lo va a hacer para que tengamos más economía en el país. Ya, es decir, que la base de su economía es cobrarles a las empresas. ¿Les parece lógico? Es decir, Lenín Moreno no cobró a quien debía cobrar, les vamos a cobrar. Ahora, ¿será que sucede que van a pagar? ¿Será que esas personas que tienen empresas fuera o dentro están de proceso de estos empresas fantasma, estas empresas que sacan capital, ¿será que van a pagar? ¿Será que realmente sucede así? ¿Sucede que yo digo, bueno, llego a la presidencia y les voy a cobrar a todos? ¿Será que sucede alguien? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa sobre la propuesta económica que plantea el candidato?
¿Alguien más otra opinión? ¿Alguien más otro criterio? Jóvenes, opinen. O sea, yo pienso que la propuesta de él no se basa bien, porque uno no le puede ir a obligar a una empresa que vaya y que vaya. O sea, no tiene mucha lógica, porque y si no le quieren pagar, entonces ¿cómo va a basarse otra vez en otra economía? Entonces no tiene bien formada su propuesta. Bueno, no se olviden que el cobro de lo que se habla principalmente es a través de los impuestos. Toda empresa tiene que pagar y todos nosotros tenemos que pagar impuesto a la renta, tenemos que pagar IVAs, tenemos que pagar ingresos, salidas, es decir, nosotros siempre pagamos una serie de impuestos que permiten que el Estado pueda gestionar ese dinero en diferentes tipos de obras o diferentes tipos de elementos que son importantes, como la educación, como dijo el candidato. Ahora, específicamente a qué empresas o qué grupos es lo que quiere cobrar, qué es lo que se ha cobrado y qué es lo que no se ha cobrado. Me parece que de todos modos el objetivo es que muchas de las personas corruptas devuelvan el dinero, pero me parece que cómo lo va a hacer no me queda del todo claro. ¿Alguien, algún punto? ¿Alguien más? ¿Otro criterio? Opinen, chicos. Miren que son candidatos que están teniendo fuerza y sobre todo el candidato que les presento yo tiene fuerza porque tiene detrás otros candidatos que están impulsando. Es decir, que su propia imagen no es la única, sino que hay imágenes de la política en general que va impulsando esta perspectiva. Y hablan del pueblo y hablan de la gente, pero ¿a qué pueblo y a qué grupo social realmente están con el que están trabajando? Nos queda la duda. ¿La propuesta realmente es sólida o no? Bueno, no se olviden, les he puesto 2 videos más del diario El Universo que ha planteado o ha preguntado a este grupo de candidatos, estos presidenciables, como lo enuncian ellos, para saber algo más. También tenemos ideas en el diario El Comercio. Les pido también que vean lo que va a ser el debate del Consejo Nacional Electoral en esta semana. Entonces, por favor, participen de todas las opciones, porque cada uno de los diarios del Consejo Nacional tendrán una perspectiva y preguntarán de cosas diferentes. Tal vez espero que en el Consejo Nacional Electoral pregunte sobre educación, que es un tema que sí nos está faltando. Bien, jóvenes, vamos a cerrar con eso.